Sería realmente difícil explicar la formidable fascinación que ejerce este personaje que tenemos hoy en el programa, y sin duda que en ello han influido siempre y en principio esa belleza suya original, esa belleza arquetípica del Mediterráneo que está enmarcada en una estructura física realmente de privilegio. No es ajena a la fascinación de esa vida y de ese personaje el sostenimiento de su propio mito. Sofía Loren, la joven adolescente sin apellido, va desde la miseria de Pozzuoli al primer puesto del estrellato mundial, sin haber renunciado a nada de cuanto amó o aprendió en su juventud: su familia, su madre, su hermana, la extraña relación con el padre, las costumbres, la intacta moral a pesar del ambiente del cine, el regusto por la cocina casera, la maternidad primero frustrada y luego triunfante. En realidad que todo ello compone un cuadro a caballo entre la ficción y la realidad, cuyos límites la misma actriz confiesa que a veces se confunden. Ha trabajado con los actores más cotizados del mundo, con los que soñaba en su infancia, en los sueños, en el cine de su pueblo. Ha sido recibida y agasajada por estadistas, por reyes, aplastada por las multitudes enfervorecidas. El mecanismo que le ha llevado a todo eso, según confesión propia, le sigue pareciendo obra del azar. Acaba de cumplir 45 años, nadie lo diría viendo ese rostro que tienen ustedes en sus pantallas. Su belleza sigue destacando de modo prodigioso y, ornada por la ropa de Saint Laurent, apareció en la portada del Paris Match del 5 de octubre de 1979 y la han seguido todas las portadas de las revistas del mundo. Ese lugar de cover es el que todos los grandes estadistas hubieran querido para sí y tantos otros grandes de la tierra. Es curioso que Sofía Loren sigue insistiendo en la sobriedad, que ha sido una de las características de su vida desde que existe para el gran público. La sobriedad de sus gustos y la sobriedad de sus costumbres. No bebe, no fuma, no sale de noche. No, fumo. Ah, sí, ahora sí. Sí. Mucho, Ahora sí. poco, Ajá. un poquino. No hablamos. No hablamos. Se acuesta muy temprano. ¿Ah? Se acuesta muy temprano a dormir. Sí, siempre. Se levanta muy pronto. Siempre. Como cuando iba a la escuela de Pozzuoli. Siempre. Ahora yo quisiera recordar, para empezar un poco a situar la acción, que en el año 1960 es cuando Sofía rueda la película por la que más premios y honores ha recibido. Una película por la que gana el Oscar a la mejor actriz, La Chiochara. En España se llamaría Dos mujeres. El mejor papel de su vida, Dos mujeres. Curioso que este papel mejor de su vida se lo debe Sofía a Anna Magnani, de una manera indirecta, porque era Anna quien tenía que hacer el papel de la madre. Sì, quando è uscito il libro di Moravia, De Sica voleva farlo con la Magnani perché era un personaggio che, di una donna di 58 anni circa, con una figlia di 18-20 anni. E De Sica voleva farla con Anna Magnani e con me. De Sica ha cominciato a avere dei contatti con Anna Magnani e ha chiesto a lei se voleva fare questo personaggio, se le interessava, ma la Magnani ha detto di no, perché diceva che non poteva fare mia madre. Però devo dire che io devo tutto il mio successo a Anna Magnani, perché Anna Magnani, quando ha detto a De Sica, ha detto, dice, io non voglio fare il personaggio della madre di Sofia nel film, però cerca di far fare a Sofia il personaggio della madre e vedi un po' se ci riesci. Allora De Sica, che era un artista fantastico, ha detto, forse mi hai dato una grande idea, farò fare il personaggio della madre a Sofia e la figlia di Sofia avrà soltanto 14 anni naturalmente. Quindi io devo il mio successo veramente a Anna Magnani. Esta es la historia contada por su propia protagonista de cómo una resistencia de Anna Magnani a interpretar el papel de la madre de Sofía Loren, que debía representar 14 años y tenía ya esta estatura y esta presencia realmente impresionante, hizo que Magnani dijera, pues puede hacer la madre Sofía Loren. Y esa fue la idea que puso a Sofía en el camino del Oscar. Esa película fue premiada también el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes. Y hasta llegar a esa apoteosis, ahora vamos a preguntarnos quién era, qué había sido de la vida de Sofía Loren. Empezaremos por hablar de Romilda.
los Mi madre. antecedentes familiares. Romilda, su madre, Romilda Villani, a la que Sofía yo creo que le debe tantas cosas, aparte de la vida. Ma tutto, Tutto. tutto. Romilda, nacida en Pozzuoli, tenía una gran afición por la música, era profesora de piano, tenía parecido con Greta Garbo, la pedían autógrafos por la calle, se presenta a un concurso de belleza de dobles de Greta Garbo de la Metro Goldwyn Mayer, lo gana, pero su madre le niega el permiso para ir a Hollywood como el premio establecía. Nunca pudo del todo asimilar esa prohibición, eso fue como un trauma en la vida de su madre, ¿verdad? Ma io credo che mia madre nella sua vita non era molto ambiziosa, perché se una persona è ambiziosa, anche se la propria madre o il proprio padre ti dice di non fare una certa cosa, se tu senti veramente dentro di te una tale forza, tu lo fai comunque. Ma credo che mia madre in fondo voleva soltanto incontrare un uomo, voleva avere dei figli e una famiglia e basta. Fue a Roma para intentar trabajar en Cinecittà y allí encuentra el hombre. El hombre se llama Riccardo Scicolone. Establecen unas relaciones que llevan al nacimiento de Sofía, cosa que acaece en Roma, pabellón de beneficencia de madres solteras en la clínica de la Regina Margherita. Nos dice Sofía que de pequeña ella era una cosita pálida, flaca y fea en sus memorias. No sería tanto. No, ahora. No, pero entonces tampoco. Ah, sì, un pochino. Sí. No se puede uno imaginar que Sofía haya sido alguna vez menos hermosa. Io non so che cosa significa essere veramente... la bellezza non è un fatto esteriore, è un fatto interiore, credo. Ahí viene después una circunstancia que los periódicos han difundido numerosas veces. El padre de Sofía promete vivir con la madre y cuidar de la hija, pero desaparece. Romilda vuelve a Pozzuoli y ahora lo hace con su hija. ¿Qué ha significado la figura de su padre, que yo creo que ha sido una constante traumática en su vida? Usted ha vivido siempre con la sombra de su padre sobre sí. Ma mio padre ha condizionato moltissimo la mia vita. In ogni momento della mia vita io ho sempre cercato di incontrare mio padre, sempre. Siempre. Sempre. Per questo forse non mi sono mai innamorata di persone che avevano la mia stessa età, mai, assolutamente. Jamás se ha enamorado de ninguna persona que tuviera su edad. No. Forse perché io avevo bisogno sempre di un padre, Siempre ha necesitado la figura del padre. sempre. Nuevamente en Pozzuoli, vuelven a la casa donde tienen que dormir 4 en cada cama, donde malviven del trabajo del abuelo, capataz de una fábrica de municiones. Cuenta también en su libro, Sofía, que aquello no era pobreza, sino miseria. Mientras tanto, su madre, para salir adelante, toca el piano en restaurantes, viaja a Nápoles y a Roma, y un día anuncia el nacimiento de un nuevo niño que será niña. Tiene Sofía 4 años cuando aparece su hermana María Scicolone. Vamos a hablar de María. ¿Qué es María? ¿Qué significa María dentro de la vida de Sofía Loren? Maria è una compagna meravigliosa per me, è una ragazza molto spiritosa, è una donna che ama molto la vita, e ha 2 figli, 2 figlie. Adesso c'è una figlia di 17 anni e l'altra di 13 anni. 2 hijas de 17 y 13 años. Ha sempre cercato però di riuscire nel campo della mia professione, ma forse non aveva abbastanza ambizione per poter andare avanti veramente, no. Nunca tuvo la ambición suficiente, que en el caso de Sofía es patente, como Ma è un para... peccato perché è una donna di molto temperamento. Ha sido una pena porque ella tiene mucho temperamento. Y ella intentó además ser cantante en una ocasión, ¿no? Y fue incluso a Hollywood tratando de abrirse camino. Con Frank Sinatra, Con Frank Sinatra, sì, que la beh. oyó cantar y le dijo que cantaba maravillosamente. Sì, ma lei era innamorata, quindi si è sposata e non ha più pensato alla canzone. El amor la hizo olvidar la canción. Bueno, sigamos con la historia. Termina la Guerra Mundial, se abre el cine en el pueblecito de Pozzuoli y aquella niña que era Sofía conoce y admira en la pantalla, en esa fábrica de sueños, a Fred Astaire y Ginger Rogers, a Clark Gable, a Cary Grant, a Linda Darnell, a Rita Hayworth, a Sinatra, a Gene Kelly, pero sobre todo hay una película que le llama la atención y que le fascina y que llega a ver 12 veces, Sangre y Arena. Ah, sangue, sì, sì, sì.
Con È un Tyrone film Power. che ho visto almeno 20 volte nella mia vita. Ha llegado a verlo 20 Almeno veces. 20 volte, sì. ¿Qué le fascinaba del cine? ¿El hombre, el ambiente, la atmósfera, la historia? Tutto, Todo. todo. ¿Y Tyrone Power qué le parecía? Ah, l'uomo più bello del mondo. El hombre más In hermoso quel momento, sì. en aquel momento. Sueña con el cine, se va familiarizando con la idea de que ella puede ser un día una actriz, va copiando, según hacían las muchachas de la época, el peinado de Rita o el peinado de Veronica Lake. A los 14 años, de pronto, lo que ella decía que era un patito medio feo, florece y se convierte en un cisne de piernas largas. Y entonces un ¿Qué es diario... piernas largas? Las le gambe. Le gambe lunghe. Ah, le gambe lunghe. Una troppa- El diario El Matino convoca un concurso de belleza para elegir en la reina de los mares con sus 12 princesas. Había que presentarse teniendo un mínimo de 15 años y Sofía se presenta en realidad teniendo solo 14. No gana, pero sin embargo sale princesa, una de las 12, recibe sus primeros regalos, sus primeras flores y es el primer éxito. Mammina la inscribe luego en la Escuela de Arte Dramático de Nápoles. ¿Cómo era esa Escuela de Arte Dramático? Non era veramente una scuola, era un attore che cercava di dare delle lezioni di recitazione alle persone che volevano fare il cinema e insegnava delle espressioni da fare, come fare le facce, non so, l'odio, l'ironia, il terrore, tutto. Les enseñaba cómo expresar los sentimientos con los gestos. Ma naturalmente io poi ho saputo dopo che questo non era la recitazione, però questa scuola qui mi è servita moltissimo all'inizio della mia carriera perché quando facevo i fumetti, Sì. sa cosa significa? Fotonovelas, si chiamano aquí. Fotonovelas, mi ha servito moltissimo perché avevo imparato bene a fare le facce, diciamo le facce, come si dice in Italia. Los gestos, sí. Sì. No, Los gestos de la cara. le facce. Sí. Sì. Esa experiencia de ese centro donde le enseñaron a expresar con su rostro los sentimientos de amor, de odio, de terror, etc., le sirvieron mucho después para su dedicación por una larga temporada a hacer fotonovelas, fumetti en italiano, que son esas historias con películas, con pequeñas fotografías y con unas cosas que Una salen nuvola, así, sí, unas sí, nubes sí. que salen de la boca con las palabras escritas. Bien, después llega la noticia de que María está enferma, Mammina se va a ver la Pozzuoli, se queda Sofía sola por vez primera en Roma y precisamente se dedica a hacer fumettis por una fotonovela, una settimana más o menos de trabajo, le pagaban 20.000 liras, que ella mandaba casi... Io mi sentivo molto ricca. Y se sentía riquísima Molto. y le sobraba dinero y lo mandaba a Pozzuoli Certo. para la familia. Se presenta para Miss Roma y saca el segundo puesto. Sempre il secondo Siempre el posto. segundo puesto. Per i concorsi di bellezza sempre il secondo posto. ¿Por qué sería eso? Ah, io no, El jurado no no lo quieres tenía a mí, ojos, no, ¿no? no so, no sé. Pero había un personaje en el jurado que, No sí sé. tenía vista, que tenía una visión perfecta, y ese Perché- personaje era Carlo Ponti, Sì, en el jurado de Miss Roma. sì. Y él es el que la anima de una manera especial y a partir de ese momento se establece una relación de amistad, todavía muy tibia, pero que va creciendo. Ponti estaba entonces asociado con De Laurentiis, la invita a hacer una prueba, tiene que ponerse en traje de baño. ¿Se acuerda de ese día? El día de la prueba para De Laurentiis, con un traje de baño y tenía que encender un cigarrillo delante de las cámaras. No, non è De Laurentiis, è No era? Carlo. Era de Carlo. Sì, Ah, sì. ¿y cómo fue esa prueba? Mal, Oh, sempre mal. siempre mal. Sì, sì. I provini che ho fatto per la Ponte De Laurentiis sono sempre andati malissimo, sempre. Todas esas pruebas han Sempre. sido siempre malas. Sempre. Y sin embargo, Carlo Ponti, que era un gran productor, había tenido ya la habilidad de descubrir las estrellas que había detrás de algunas caras de mujer y había dado su primer impulso a Lida Baldi, Silva Costina, Gina Lollobrigida, etc. Sin embargo, Ponti diría por aquel entonces que pocas veces había encontrado una actriz que a la vez fuese mujer. Quizá las únicas 2 veces que Sì, ma forse ha encontró- detto questo perché era innamorato di me. Porque estaba enamorado, lo diría, dice ella. ¿Cómo era Carlo Ponti en esos días? ¿Cómo lo recuerda usted? Ma il primo incontro che ho avuto con lui è stato meraviglioso perché mi ricordo sempre dei suoi occhi, del suo sorriso e mi è sempre sembrato a prima vista un uomo molto
autentico, sincero e generoso. Se acuerda siempre de sus ojos, de su sonrisa, y le pareció en aquel instante que era un hombre muy auténtico y muy generoso y muy sincero. En ese momento Ponti tenía 38 años y Sofía 16. Ponti estaba casado con 2 hijos, salen algunas veces, pero eso es todo. Pero la familia se va estableciendo en Roma, en un apartamento. Hay muchas antesalas en las oficinas de todos los grandes productores del cine, y así va recibiendo poco a poco pequeños papeles sin importancia. Las 6 mujeres de barba azul, Corazones sobre el mal, Es el Sissi, La trata de blancas, El sueño del zorro. El apellido Loren nace el año 1952. ¿Por qué nace el cambio? ¿Por qué Sofía se transforma en Sofía Loren? Nel 52? Sí, ¿no? Oh, Es el cambio del apellido. Hasta entonces era Sofia Scicolone. ma perché io credo che un'attrice, io volevo fare l'attrice nella mia vita, quindi prima avevo fatto non dei personaggi, avevo fatto qualsiasi cosa per guadagnare soltanto dei soldi. E nel 52 ho cominciato a fare dei ruoli molto più importanti, poi nel 53 ho conosciuto De Sica e nel 54 ho cominciato a fare con lui L'oro di Napoli e abbiamo cominciato ad avere un'intesa talmente perfetta tra me, De Sica e Carlo, mio marito, e da allora non ci siamo più lasciati, perché io con De Sica ho fatto 20 anni di cinema e con lui avrò fatto almeno 10 film che io considero importanti per la mia carriera, almeno 10. El entendimiento, la identificación entre Vittorio De Sica y Sofía Loren fue perfecto. È una cosa inmediato. È una cosa unica. Una cosa de trasmisión. È una cosa unica che non si ripeterà mai più, mai più, mai più. ¿Alguna vez se ha repetido y se ha ampliado eso, por ejemplo, con Mastroianni, el trío Sofía, Mastroianni, Non era la De stessa Sica? cosa, No, perché no es con lo De mismo. Sica c'era un tale affetto, una tale comprensione, che era una cosa veramente eccezionale. Non posso paragonarla a nessun'altra esperienza che ho avuto nel cinema, no, assolutamente. Independientemente de esa identificación, digamos, profesional, cinematográfica, como ser humano, ¿también le pareció a usted excepcional Vittorio De Sica? Ma De Sica per me era tutto, era un padre, è stato il mio maestro, tutto quello che io so fare nel cinema lo devo a De Sica, tutto, tutto. Y todo empezó con El oro de Nápoles, que era una película Con de l'oro di Napoli, episodios sì, donde sì. Sofía encarnaba un personaje Una de una pizzaiola, napolitana que sí, sí, vendía la pizza, sí. erótica y Sí, explosiva, sí, llena de sí. desgarro y de fuerza, Ujú. que es donde se vio ya la primera vez a la actriz que había en Sofía Loren, ¿no? Bueno. Ahí empieza la carrera de actriz. Después del Oro de Nápoles viene La mujer del río con Mario Soldati, que también tiene un gran resultado esa película. Sì. Y al terminar el rodaje de esa película se produce un hecho también bonito en la vida de Sofía, que es que Carlo Ponti, con un acto simbólico, formaliza su relación, le ofrece un anillo con un brillante. ¿Lo conserva ese anillo? Sì, l'anello. Sí. Sì, sì. ¿Lo tiene todavía? No, me l'hanno No, rubato. se lo robarono. Come tutto. Se lo hanno Mi hanno rubato. rubato tutto Le hanno nella mia rubato vita. tantas tutto. veces. Tutti i gioielli, tutti rubati. Todo. Anche quell'anello. Non ce l'ho più. Hasta ese anillo tan importante para ella se lo robaron. En las casas, en las diversas casas de Sofía Loren han entrado muchas veces los ladrones, Sempre. ¿no? Siempre. Sempre. Non entrano più perché non ho più niente. Sigue después una avalancha de películas en el que la belleza de Sofía ya tiene aceptación y reconocimiento generales y se ve un denodado esfuerzo por mejorar su calidad de actriz. Y en 1956 viene por vez primera a España. Viene a España cuando Carlo Ponti ha considerado que ya es el momento de darle a Sofía el espaldarazo internacional, de ponerla en la plataforma del gran cine mundial. Es una ocasión que se presenta con Stanley Kramer, que está preparando la película Orgullo y Pasión. En esa película, entre otras cosas, iba a suceder que Sofía Loren iba a encontrarse con algunos de los ídolos de su infancia, esos que ella veía como una niñita desde la sala de cine de Pozzuoli. Va a encontrarse así directamente y para trabajar con ellos, con Cary Grant y con Frank Sinatra. El encuentro con Cary Grant fue sobre todo un encuentro muy emocionante, ¿no? È stato un incontro abbastanza aggressivo, devo dire, sì, da parte di Cary Grant, perché non considerava le attrici italiane come delle attrici.
ma poi poco a poco durante la lavorazione credo che abbia cambiato idea e poi tutto quello che io racconto nel libro è tutto vero, dico, non è che... Ella cuenta en su libro que efectivamente se sintió fascinada por la personalidad de Cary Grant. Creo que sucedió lo mismo por el otro lado. Credo, sì. Y en algunos momentos hubo dudas y vacilaciones en el espíritu de Sofía sobre si el hombre de su vida iba a ser Cary Grant o iba a ser Carlo Ponti. Ah, io avevo soltanto 22 anni, Tenía 22 años. quindi a 22 anni non si ha veramente... si hanno le idee ancora un po' confuse perché non si sa che cosa uno vuole dalla vita, dal lavoro, dalla vita privata e tutto è molto confuso. Naturalmente quando uno incontra una persona come Cary Grant si perde la testa perché Cary Grant è una persona unica, è rara, eccezionale, poi Cary Grant faceva parte di un personaggio di Pozzuoli, quando io vedevo i film a Pozzuoli, nei cinema di Pozzuoli. E quindi è stato per me veramente un fatto molto, molto scioccante per me, l'impatto con Cary Grant. Però quando io ho dovuto decidere la mia vita, naturalmente da buona napoletana ho deciso di sposare un uomo del mio paese, quindi Carlo Ponte. A la hora de decidir por el hombre para su vida, la buena napolitana decidió que tenía que ser un hombre de su país, Carlo Ponti. En ese año 56 la encontramos en Madrid, estuvimos a recibirla en Barajas, le hicimos numerosas entrevistas para diversos programas de las cadenas de radio de España, no existía la televisión, por ahí quedan algunos recuerdos. En esos días ella se encuentra con un mundo variopinto, el mundo de los toros, el mundo de los tablaos flamencos. Ella torea a la Limón con Luis Miguel Dominguín, muerta de miedo. Sí. Muerta de miedo, sí. Y baila flamenco por las noches en los tablaos y cuántas cosas más. ¿Cómo era la España que descubre? Ma io ballo sempre, anche se non ballo il flamenco, ¿Sí? io ballo sempre. Io amo la musica molto. Sì. ¿Y cómo fue el descubrimiento de España? ¿Qué le pareció nuestro ambiente? Ma per me nuestra sembra gente? una festa. Una fiesta. Una festa come a Napoli quando c'è il carnevale, quando c'è Piedigrotta, i fuochi d'artificio. Era veramente una festa. Per me. El rodaje fue largo y pesado, ¿no? Molto muy lungo, difícil. molto, molto muy duro. difficile. 6 mesi di rodaje. Sei. 6 meses de rodaje. Muy largo. Y en algunos Muy- sitios realmente inhóspitos, en sitios poco gratos para rodar, ¿no? En medio de las montañas, Poco con aquel ospitali. tremendo No, 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 cañón. no, no, a me piace molto lavorare, quindi io le difficoltà fisiche che incontro quando devo lavorare non sono per me importanti. Le cose le più difficili per me sono i rapporti con le persone, il lavoro fisico non mi importa, no. ¿Qué le pareció Sinatra cuando le conoció en esa película? Sinatra attraversava un periodo della sua vita molto difficile in quel momento lì. Io lo ammiravo come cantante perché era un cantante, è ancora un cantante fantastico, però non era molto, molto facile lavorare con lui in quel momento lì, no, assolutamente. En esa película ya por vez primera Sofía Loren tiene un caché internacional, creo que fueron, dicen los periódicos y las noticias de la época, $200.000. Non bisogna mai credere ai periodici. Jamás se lo ha mai. creído. No hay Mai. que creer a los Non periódicos. bisogna mai credere. No hay que creer No, nunca a los mai, periódicos. mai. Non è mai la verità. No. Comunque, no. Vamos a hacer aquí un pequeño stop en la historia. Yo le voy a proponer a Sofía un pequeño juego que consiste en que yo le voy a decir... gioco. ¿Sí, oí? Un gioco. Le voy a decir nombres de distintas personas que han estado en su vida y yo le ruego que nos diga en pocas palabras, en una frase, qué suscitan en ella como sentimiento o como pensamiento. Por ejemplo, Clark Gable, con el que hizo Sorriso. una película. Sorriso. Sonrisa. Sì. Brando. Autorità, molta autorità. De Sica. Ma tutto, per me De Sica era tutto, non ci sono parole per dire che cosa penso io di De Sica. Peter O'Toole. Molto sense of humor. Anthony Perkins. Molto simpatico e interessante come essere umano, molto interessante, sì. Alan Ladd. Carino. Richard Burton. Ah, fantastico. Adoro Richard Burton. Anthony Quinn. Eh, Chaplin.
Formidabile, Chaplin formidabile, perché io considero Chaplin veramente uno dei pilastri della nostra professione. Senza Charlie Chaplin io forse non sarei qui a fare l'intervista con lei, perché secondo me Charlie Chaplin ha inventato il nostro mestiere. Y el encuentro con Chaplin a nivel humano, È stato Sul- fantastico. 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 John Huston, Ma io ho fatto poco con Houston, ho fatto una sola scena in un film, Angela, e mi è sembrato un uomo estremamente intelligente. Negulesco, Era un bravissimo pittore. George Cukor, Cukor. No, Cukor è stato per me veramente un regista molto interessante, ma non al momento che io giravo con lui, l'ho capito dopo, perché mi ha insegnato delle cose che io non potevo accettare al momento che facevo il film, ma ho capito dopo che cosa lui cercava di insegnarmi. ha sabido después entender lo que Sì, e l'ho apprezzato tenía, dopo, y lo ha pensado non después, durante no il film durante. che ho fatto con lui. Peter Sellers, Ah, Peter Sellers Peter è Sellers. molto divertente. Carol Reed, Con Carol Reed ho fatto uno dei pochi film che ho fatto al di fuori dell'Italia che hanno contato veramente molto nella mia carriera, che è La chiave. Chevalier, Maurice Chevalier, Beh, Chevalier è un personaggio tipico francese che amava la vita, che amava il suo personaggio e che amava darsi, era molto generoso come attore. Jean-Paul molto. Belmondo, Ma ha fatto una piccola parte nel film La Ciociara e devo dire che forse è una delle più belle cose che lui ha fatto nel cinema. Forse. Ralph Balone, Bene, Charlton Heston, bene, Paul Newman, bene. ah, Oh, no, io quiero mucho Paul Newman, molto. David Niven, Molto spiritoso, molto sense of humor. Omar Sharif, Yeah. Bertolucci, Non ho mai lavorato con Bertolucci. Desde fuera. Non ho mai lavorato con Bertolucci. Desde fuera. Al di fuori. Al di fuori mi sono piaciuti moltissimo i film che lui ha fatto all'inizio della sua carriera, come per esempio Il conformista, e mi è piaciuto anche L'ultimo tango a Parigi che ha fatto con Brando e con la Schneider, molto. Y desde fuera también Fellini, Beh, Fellini è il più grande regista che noi abbiamo, non soltanto in Italia, ma credo in Europa e credo nel mondo. Rossellini, Non ho mai lavorato con lui, non lo so. Però ha rappresentato nel nostro cinema con De Sica e con De Sica uno dei più grossi registi nostri, sì. ¿qué piensa Sofía Loren de Donna Raquel, Ah. la viuda del Duce, E che acaba di morire? io l'ho incontrata perché lei sa che mia sorella era sposata col figlio di Donna María Raquel. Chicolone, su hermana, se casó Sí. con Romano Mussolini, pianista de jazz, muy Sí. conocido aquí. Era una donna straordinaria, con i piedi per terra, una donna che non ha mai, che aveva un equilibrio nella sua vita incredibile, e un'umanità, una generosità verso gli altri che io non ho mai visto nella mia vita, mai. E non ho mai visto una donna così innamorata di suo marito come Donna Rachele. Mai, mai. ¿Qué significa para Sofía Loren el doctor Vatteville? È la mia vita. Senza di lui forse non avrei avuto i miei 2 figli. Sin él no habría podido tener sus hijos, Forse, non lo so, probablemente. probabilmente. Entonces usted le quiere mucho. Oh sì, sì, la mia vita. ¿Qué es para Sofía Loren Carlo Ponti? Che? ¿Qué Che cosa cos'è per significa? lei ¿Qué cosa Carlo es para Ponti? lei Mio marito, la mia famiglia, è tutto, la seguridad? tutto, Todo. tutto. Vuelve a encontrarse Sofía Loren con Cary Grant en la película Houseboat, Cintia se llamó en España, y en esos días se entera por el periódico de que se ha casado por poderes con Ponti en Ciudad Juárez. De modo que hay 2 abogados mexicanos que lograron ahí un par de milagros legales en 10 minutos, el divorcio de Carlo de su primera mujer y el matrimonio con Sofía,
pero se desata poco después una campaña contra la pareja, una denuncia casi anónima de bigamia y de concubinato les obliga a una vida casi en el exilio porque el juez italiano había decretado la busca y captura. Viene la etapa densa de Hollywood. ¿Cómo fue el encuentro con el cine americano? Empieza con Orchidea Negra, no? Ma il cinema americano per me è stata un'esperienza molto positiva perché ho avuto l'opportunità di fare molti ruoli diversi l'uno dall'altro e ho avuto l'opportunità di lavorare con tanti attori americani, forse con tutti gli attori americani di quel tempo lì, da Clark Gable, Cary Grant, Alan Ladd, John Wayne, Anthony Quinn, Anthony Perkins, tutti gli attori in quel momento lì. Quindi per me è stata una scuola meravigliosa. Forse tutti i film che ho fatto in America non erano dei film fantastici, però per me in quel momento lì, che avevo soltanto 22 anni, 23 anni, è stata veramente una scuola molto positiva per me ed è stata una cosa che mi ha fatto veramente conoscere sul mercato mondiale, perché se io non andavo in America a fare dei film con gli americani, io sarei rimasta soltanto un'attrice italiana, non avrei mai avuto questo mercato internazionale che ho avuto quando sono andata a Los Angeles a fare dei film con gli americani. Quisiera preguntarle si está de acuerdo con algunos críticos que sostienen que la película Orquídea Negra, no, perdón, esa clase de mujer que hizo con Tab Hunter, Sí. es una de las mejores como interpretación. Io la considero io lo considero un buonissimo film, però quando il film è uscito i critici non l'hanno accettato molto bene, però io ho amato molto questa storia qui e ho amato molto lavorare con Sidney Lumet perché io considero Sidney Lumet un regista fantastico. En Hollywood hizo en esos días años, y el año es el 1900, ¿qué año era ese más o menos en lo de Orquídea Tab Hunter. Negra? Sí, con Tab 58. Hunter, el 58. Y después esa clase de mujer, después hace El pistolero de Cheyenne, después vuelve a Italia, rueda con Clark Gable la película Capri. El mismo año 60 en Venecia le dan la placa Volpi a la mejor actriz por la película que hemos citado Orquídea antes, Negra. Orquídea Negra. Rueda con Chevalier Escándalo en la corte, con Peter Sellers La millonaria. Viene luego Dos mujeres, que es esa película realmente excepcional. En el año 61 la tenemos otra vez en Madrid. Viene a España una vez más, ahora a rodar El Cid, Sì. una película de Anthony Mann con Charlton Heston y Ralph Balone. ¿Qué experiencia, qué recuerdo tiene de esa película, del Cid? Ma io mi ricordo dell'impatto che ho avuto con la Spagna, perché la Spagna è un paese che io amo moltissimo e la gente, come le ho detto prima, io veramente gli spagnoli li amo moltissimo perché hanno molto del nostro carattere napoletano, perché sono molto estroversi, perché amano la musica, perché amano ballare, perché amano mangiare, perché amano la vita. Non mi ricordo tanto dei film che ho fatto qui, anche se me li ricordo naturalmente, ma per me è stato molto più importante l'impatto che ho avuto con gli spagnoli che l'impatto che ho avuto con i film che ho fatto qui. Sì, Il Cid è stato un film abbastanza importante per me perché è stato un film che è riuscito molto bene, ma gli altri film che ho fatto qui non tanto, come La caduta dell'impero romano che ho fatto dopo e Madame Saint-Jean, che non è che mi sono piaciuti moltissimo. Entraba en el estudio Sofía Loren y había aquí personas que la conocían de hace largo tiempo, Ah, sí, que se han lanzado enseguida a Sí. abrazarla con verdadera emoción, porque Sofía es queridísima por todo el mundo. ¿Eh? Perché? No sé, será porque es buena. No, ¿Por qué? perché? Conteste usted, ¿por qué? ¿Por qué la quiere tanto todo el mundo? Ma io credo perché, non lo so, perché sono una persona normale finalmente, non lo so, non ho idea. Mi ricordo di tutti, ho una memoria incredibile, mi ricordo sempre di tutti e di tutto quello che hanno fatto per me, sempre, sempre. Qué Ho raro. una grande memoria io. Durante el rodaje de la película Ayer, Hoy y Mañana con Mastroianni, tras varias dudas angustiosamente vividas, la actriz comprueba que se encuentra embarazada. El embarazo queda después interrumpido y eso significa para ella un golpe durísimo. Estamos hablando del año 63. Hay, a propósito de esta película, Ayer, Hoy y Mañana, una crítica hecha por uno de nuestros intelectuales más prestigiosos, Julián Marías, que dijo que la realidad de Sofía Loren es egregia
y destaca que su prodigiosa gracia, su vitalidad alegre y limpia es lo que cuenta, y que como en el verso de Machado, Sofía es un borbotón de agua clara. En el año 64 interpreta La caída del Imperio Romano y una película que tiene un enorme éxito comercial en todo el mundo, Matrimonio a la italiana. Vienen después, en el 65, Operación Crossbow, Lady L y Judith, y el año 66, que es decisivo porque trae la solución definitiva al problema matrimonial de Carlo y de Sofía. Y esa solución, ¿qué cosas tiene la vida? Se la brinda a la pareja la primera esposa de Carlo Ponti. Es el año en que la primera mujer de Carlo Ponti les da la idea de que se hagan residentes en Francia y que residiendo en Francia pueden ellos divorciarse e inmediatamente entonces casarse. Es así, ¿no? Sì, sì. Y esa fue la solución. Sì, ma sì. ¿O no fue una solución? Sì, una soluzione, era l'unica La unica soluzione che si soluzione poteva possibile. avere perché in quel momento lì non c'era il divorzio in Italia. Quindi per poter rendere legale una situazione tra due persone bisognava diventare, nel nostro caso, francesi, per poter divorziare e risposarsi naturalmente. Todas esas luchas, todos esos obstáculos, todas esas dificultades que han ido apareciendo en su vida tantas veces y que usted ha llegado siempre a superar de un modo o de otro, la han hecho sufrir profundamente. Sì, ma a me piace soffrire perché la Sì. vita è fatta così. Si soffre, si ama, è tutto. La vita è fatta di tutte queste emozioni, è fantastico. Usted decía antes que no hay que hacer mucho caso de los periódicos. Los periódicos, y ese es uno de los precios de las servidumbres, de la gloria y de la fama, tienen que estar hablando de las gentes importantes y famosas. Y los periódicos prácticamente invaden la intimidad de las personas. Ma questo credo che sia l'unica cosa un po' negativa del nostro mestiere, quando si è una persona pubblica. Bisogna pagare in fondo una piccola parte della tua vita privata perché ci sono sempre delle persone che cercano di invadere la tua vita privata e questa è una cosa molto triste non tanto per noi ma per quelli che fanno questo mestiere qui, che devono invadere la vita privata degli altri per poter guadagnare dei soldi su di te e questo è molto triste per loro, non per me. Es triste No. para aquel que tiene que invadir la vida privada de los otros para ganar su dinero, para ganarse su propia vida. Eso le ha producido muchos disgustos porque hay periodistas que invaden la vida privada con un cierto respeto, con un cierto pudor, pero hay otros que inventan historias, ¿no? Inventan romances, inventan faltas de entendimiento entre las parejas. Ma io non leggo questi giornali qui Non lo so e d'altra parte io se io ho voglia di uscire con degli amici, con delle persone che mi fa piacere di incontrare, io esco. Certamente forse un giorno troverò all'angolo della mia casa sempre un fotografo o un giornalista che cercherà di inventare una storia su di me, ma questo non ha nessuna importanza perché la mia vita privata, io conosco la mia vita, io so chi sono e so quello che voglio dalla vita. Se loro cercano di inventare delle storie su di me, questo non mi interessa, anche se lo scrivono, non mi interessa. No le interesan, No. Está por encima de todo esto, pero no cabe duda de que a muchas personas que quieren a Sofía Loren sí le interesa, es decir, la gente que lee en el periódico que Sofía... Ma quale periodico? No sé Quale qué periódico, los periodico? periódicos que andan... Periodico importante, non ne scrive una cosa... Periodico, Sì, ma non un importante, periodico importante, non ne scrive la fantasia Seguimos entonces ahora con la historia. Hay una película que se acaba de estrenar más o menos en esos días en que se resuelve el problema definitivamente con Carlo. La película es Arabesco, con Gregory Peck. Estaba rodándose ya otra película importante en la que se reúne un trío realmente inconcebible. Ahí están Charlie Chaplin, está Marlon Brando y está Sofía Loren. Qué trío increíble, ¿no? La película, sin embargo, no tendría el éxito que se esperaba. Ma perché tutti speravano non so che cosa speravano da questo trio. Claro, se Ma sperava secondo demasiado. ma secondo me, quando io dopo che ho fatto il film, dopo che è uscito il film nei cinema, quando ho visto il film nella televisione, con i miei figli, io l'ho apprezzato moltissimo questo film, perché aveva una grazia,
aveva un'eleganza che soltanto Chaplin poteva dare a questo film qua. Sì, d'accordo, era una storia vecchia, era una storia che si era vista sempre, però soltanto lui poteva fare una storia con questa grazia, con questa armonia, come l'ha fatta Chaplin, soltanto. Solamente Chaplin podía hacer, decir, contar una historia con esa armonía y con esa gracia. Después, coincidiendo con el estreno precisamente de La Condesa de Hong Kong, se produce el segundo aborto y ahí aparece la figura del doctor Vatteville, que la pone en tratamiento y a los 4 meses logra quedar embarazada por tercera vez. Tiene una enorme capacidad de resistencia, de aguantes. Está los 9 meses enteros en la cama sin moverse ni para hablar por teléfono. È normale. Lo hacía con... Se una donna vuole avere un figlio, se questa è l'unica possibilità, per me era l'unica possibilità per avere un figlio, io sarei stata a letto anche 2 anni, non soltanto 9 mesi. Y Non así, era una questione di tempo. a su lado están a lo largo de todo ese tiempo únicamente Carlo o la secretaria Inés, que han sido su vínculo con la vida exterior. Al final de los 9 meses aparece por fin el personaje tanto tiempo deseado y esperado. Aparece Carlo Iber Leone Ponti Jr. Sí. ¿Y cómo lo ve, cómo lo encuentra? Cuando lo ve por primera vez, ¿qué siente? ¿Qué le parece ese niño que acaba de nacer? Per me era un sogno. Un sueño. Un sogno, non era per niente realtà. Io difatti ho sentito molto di più la maternità, realmente, col secondo figlio. Perché il primo per me è stato un sogno, io non vivevo in quel momento lì, era una cosa irreale per me. Perché per me era una cosa irrealizzabile. Ma col secondo no. No. El primero ha sido como un milagro, como una fantasía, como una aparición, como un sueño, y el segundo ha sido ya vivido de una manera plena, como una maternidad realizada normalmente. Sí. En 1969, Los Girasoles, que se rueda en la Unión Soviética, producida por Ponti, protagonizada con Sofía por Mastroianni y dirigida por Vittorio De Sica. En el 70, con Dino Risi, la mujer del prete, de la moglie del prete, la mujer del cura, también junto a Mastroianni. Luego en La Mortadela, en el 71 con Monicelli, Bianco Rosso de la Actuada en el 71. Y creo que una de las expectativas más importantes que se plantean en la vida de Sofía Loren, por lo menos así se esperaba, era un proyecto sensacional que era el de El Hombre de la Mancha. Sí. El año 72, que ha sido su única actuación en una película musical. È stato l'unico film musicale che ho fatto, sì. Ha tenido que cantar. Sì, è stata un'esperienza fantastica non soltanto per me, ma anche per Peter O'Toole che era nel film. Perché non è che Peter O'Toole era un attore che cantava, è un attore dei musical, non l'aveva mai fatto. Quindi è stato per noi un'esperienza veramente unica e eccezionale. I risultati non sono stati molto positivi perché il film non ha avuto molto successo, però noi ci siamo divertiti moltissimo a farlo perché essendo un'esperienza unica è stato veramente un incontro fantastico ed era il primo film che facevo con Peter O'Toole, il primo. Creo que tuvo que cantar en directo en el estudio, ¿no? No grabándolo previamente, sino... No, qualcosa abbiamo fatto nello studio direttamente e qualcosa abbiamo fatto... Previamente. No, poi Peter O'Toole è stato doppiato. Ajá. E io no. Peter O'Toole fue doblado, Sí, pero sí, no, Sofía yo, cantó no. personal y directamente. Cantò, Bueno, como puedo. Como pudo, sí. Claro. En 1973, bueno, en ese año se confirma el embarazo de su segundo hijo, que se llamará Eduardo. En el 73 es el año del contacto con Richard Burton, contratado para actuar en El viaje a las órdenes de De Sica. Era un momento también muy curioso en la vida de Burton, que estaba viviendo una crisis sentimental y de todo género en sus relaciones con Elizabeth Taylor. Una vera crisi. Una enorme crisis, profundísima. Definitiva, crisis, una crisi definitiva con Elizabeth Taylor. Y que supongo que le correspondió a Sofía Loren ser un poco la persona. Io ho cercato di aiutarli un po', come si poteva. In questi casi qui non è facile entrare nella vita personale di 2 persone, è molto difficile, è una cosa molto molto delicata a fare. Però io ho cercato di stare vicino sia a lui che a lei e ho fatto quello che potevo fare.
Al poco tiempo de finalizar el rodaje de esta película se produce un hecho tristísimo que es la muerte de Vittorio De Sica, que es un duro golpe para Sofía, que le quería tanto y que había significado tanto para ella. En 1974 se estrena Veredicto, André Callat es el director. La película iba a llamarse La tigresa y el elefante, y ahí trabaja junto a otro de los monstruos, quizá uno de los pocos que quedaban, que no habían trabajado todavía junto a Sofía. Hablo de Jean Gabin. Jean Gabin. Per me era, Jean Gabin, quando l'ho incontrato, per me era come una montagna. Era un essere inaccessibile. Un ser inaccessibile. Però quando ho cominciato a lavorare con lui l'ho sentito talmente vulnerabile come ero io, che finalmente abbiamo avuto un affetto reciproco subito e ci siamo intesi subito sul set, subito. ¿Qué parte cree Sofía que ha tenido, en fin, en su éxito? ¿Qué porcentaje su presencia, su físico, su belleza? ¿Y qué parte su tenacidad, su talento, su capacidad para estudiar y para interpretar? Ah, non c'entra la bellezza, non c'entra per niente. C'entra nella vita di tutti noi la tenacia, la fiducia in noi stessi. La fe. E questa forza che ci porta davanti per fare quello che noi veramente vogliamo fare. La bellezza sì, può contare, ma non è importante. No. Usted ha logrado hacer feliz a su madre en cierto modo porque ella ve en usted un poco un espejo de lo que por sí misma hubiera querido ser. Ma mia madre, in fondo è mia madre che si sente Sofia Loren, io non sono Sofia Loren, assolutamente. E mia madre ha sempre vissuto nell'ombra di quello che facevo io, certo, sì, sì, assolutamente. Mia madre è una donna soddisfatta, felice, perché attraverso quello che ho fatto io, in fondo lei si è realizzata, lei, sì. La larga peripecia personal sufrida por su madre y por ustedes con su padre, tuvo al final, sin embargo, algunos momentos, en fin, de acercamiento y casi de redención de los olvidos y de los abandonos del pasado, ¿no? Ma io non ho mai cercato Io ho sempre perdonato mio padre per quello che ha fatto, perché non si può mai giudicare gli altri. Mai. Jamás se puede juzgar a los demás. Mai, assolutamente. Io almeno non posso mai giudicare gli altri, io giudico sempre quello che faccio io, ma gli altri non li giudico mai. Perdono sempre. Non dimentico mai, ma perdono sempre. No olvida, pero perdona. No olvida tampoco que un día apareció su padre en Pozzuoli para llevarle un juguete, el único juguete que le regaló, que era un cochecito, ¿no? Un pequeño... Sì, no, grande. Ah, era grande, un coche grande. No, coche, no, grande. Ah, donde se Con i podía pedali, entrar y sì, con sì, pedales. Sí. Sì, sì, la prima macchina che ho avuto io. El primer automóvil que Sí. tuvo. ¿Qué condiciones personales cree usted haber heredado de su padre? La tenacia. La tenacidad, la perseverancia. Perseveranza, no. La tenacidad. Y de su madre todo lo demás. Mia madre, l'emotività, La emotividad. l'aggressività nei momenti di timidezza, e la generosità. Sì. Usted que a pesar de que ha conquistado todos los éxitos y todas las multitudes del mundo y casi siempre la gente se embriaga del humo, Se del embriaga. éxito, usted sin embargo sigue siendo igual que hace 23 años que la conocimos aquí, tan abierta, tan sencilla, tan cordial, tan accesible. E perché dovrei essere diversa? Bueno, pero esa es una de las cosas que la gente reconoce en usted con placer, con gusto. A la gente le gusta que nadie abandone, deje de ser el ser que era. Lo otro es una mistificación, ¿no? Non lo so, sta a lei dirlo, io non posso dirlo, non posso parlare di me stessa così. Vamos a hablar de las últimas películas. Está luego, después de Veredicto, Breve Encuentro, un papel también de mucha fuerza dramática. Está después Una Giornata Particolare, La pupa del gángster, El puente de Cassandra, Ángela, y finalmente en el 78, Scimmi, Lugano, Belle Tarantelle, Taralucci e Vino. Lina Wertmüller. ¿Eh? Regia Lina Lina Wertmüller, Wertmüller, sì. sí.
Hay otra Bastardshed, no sé cómo se dirá en castellano, aunque teníamos por aquí la filmografía en alguna parte. Bueno, y a todo esto la lista de premios es interminable. Tenemos por ahí, son como 4 páginas con la lista de premios que no vamos a recitar, pero ha tenido todos los premios deseables y posibles, ¿no? Sì, sì. Sí, sí. Este año también cine, hay una película del 79, creo. Devo fare il film dalla mia biografia per la NBC in America. È una storia, durerà 3 ore. Poi ho una proposta di Buñuel per fare un film dalla storia di García Lorca che si chiama La casa di Bernarda Alba. E credo che per quest'anno va bene. Ya está bien. Nel 1981 non lo so ancora. ¿Habrá más niños en el futuro? No se sabe. No, No. 2 mi bastano, sono molto felice con quelli che ho. La verdad es que Sofía Loren jamás ha abandonado desde aquellos primeros fines en los cuales ya se dio a conocer como actriz, no en los que intervino en papelitos episódicos, jamás ha abandonado las páginas de los periódicos, ha estado siempre en las portadas, ahora vuelve a escalar las portadas de toda la prensa del mundo a raíz de la publicación de este libro. Este libro se llama Sofía, Vivir y Amar, en el que ella relata su propia historia al escritor Hochner. Ha venido a España también a firmar su libro para todos los amigos y las amigas innumerables que tiene, y una vez más ha aceptado ese baño de popularidad, esa efusión que es el acercarse abiertamente a todas las clases de gentes de una manera indiscriminada y dejarse sentir en medio de los demás. ¿Qué experimenta cuando las multitudes la cercan, la empujan, la assediano? Ma io credo che sia un'emozione fantastica, perché se non fosse così sarei molto triste. È veramente un'emozione che ogni volta che si ripete è una cosa nuova, sembra sempre come se fosse la prima volta, sempre. ¿Ha edificado su vida como usted esperaba, como deseaba, como quería cuando era niña en Molto, Pozzuoli? molto di più di quello che sognavo. Más todavía de lo que soñaba? Molto di più. Io non sognavo tanto, no, assolutamente, sognavo molto, molto meno. Entonces podemos decir que usted ha conocido dentro de su vida el sufrimiento, el placer, la angustia, el éxito. En una palabra diríamos que ha conquistado la felicidad. La felicità forse è una parola troppo importante, ma io credo che nella mia vita ho trovato un certo equilibrio, questo sì, e una certa serenità. Sì, la felicità è difficile trovarla. Si trova un momento forse, in un momento della giornata, in un momento della vita, ma non è un fatto continuo la felicità, non è possibile. A No. todas las pequeñas Sofías Lorenz de 10, de 12 años que estén ahora desde los pueblecitos, desde los Pozzuoli españoles viendo a Sofía y sueñan con ser un día como esa estrella que han visto en tantas películas, ¿qué es lo que le aconsejaría para que realicen sus sueños? Non ho capito. Sì, a tutte le bambine che ci sono, che hanno più o meno l'età quando lei cominciò, che cosa darebbe lei come consigli per poter fare la sua stessa vita? Ma io non lo so, perché la mia vita è stata una vita eccezionale, perché la mia riuscita è stata una riuscita eccezionale. Persino io mi sorprendo ancora quando vedo queste cose che mi succedono anche qui in Spagna, quando sono venuta qui per il libro, queste effusioni dalla parte del pubblico, cioè non si possono dare dei consigli, bisogna amare forse la professione di attrice, bisogna cercare di dedicarsi il più possibile, bisogna anche sacrificarsi molto per la propria professione. Teniendo en cuenta que es usted todavía tan joven y todavía tan hermosa, y esperamos que lo va a ser hasta el último día, porque su madre sigue siendo muy hermosa y su hermana sigue siendo muy hermosa, y se ve que eso es de familia. Una famiglia hermosa. ¿Qué futuro desea para usted? ¿Seguir en activo en el cine mucho tiempo, siempre? Io credo. Sì. Io credo che una persona, se un'attrice fa la sua professione bene, c'è un ruolo per questa attrice sempre, non importa quanti anni hai, non importa, per sempre. Certamente quando hai 60 anni non puoi fare il ruolo di una sedicenne, questo non è possibile, ma dico, se un'attrice ha temperamento e veramente sa fare il suo mestiere, avrà negli anni che vengono sempre un suo ruolo e sempre un posto nel cinema.
o nel teatro. Sofía Loren, vivir y amar. Vivir, amar, triunfar, conseguir todo lo que se desea en la vida. Esa es, así, en pocas palabras, la moraleja de esta historia que a lo largo de esta hora hemos querido contarles, aunque casi todos ustedes la conocían, pero lo emocionante ha sido no contarla de cualquier modo a través del periódico o de la voz en tercera persona, contarla a través de la propia experiencia de la protagonista, de una historia tan increíble que hasta la propia Sofía muchas veces È come una fiaba, piensa come una fiaba. que se la ha inventado, ¿no? Sì, come una fiaba, sì. Muchas gracias por todo, Sofía. Gracias. Y muchos éxitos siempre, Gracias. todavía, siempre. Gracias.